Muy buenas tardes, alumnos. Hoy nos encontramos aquí presente en nuestra clase de literatura, ¿sí? Carolina, María Andrea, ya nos conocen y bueno, vamos a trabajar hoy el subgénero del cuento fantástico. En un primer momento, como a lo mejor ustedes a lo mejor lo han sentido nombrar de qué se trata esto del cuento fantástico, o no tienen mucha idea o no tienen mucha precisión y demás, lo que vamos a hacer es invitarlos a leer ese texto que cada uno tiene dentro de arriba de su banco, para ver juntos y dialogar juntos sobre cuáles son las características que presenta este cuento fantástico. Para eso vamos a leer ese texto de Todorov, ¿sí? Que es un autor que en realidad se dedica a estudiar y a relevar cuáles son las características del cuento fantástico. Alexis, ¿querés leer el texto de Todorov? Perfecto, lo escuchamos, Alexis. Muy bien, ¿ya lo hemos escuchado? Perfecto. Ahora, cada uno va a ir aportando en voz alta, ¿sí?, aquellas características relevantes o aquellas ideas que le quedó de lo que es el cuento fantástico, según este autor. Martín. Muy bien, una verosimilitud fantástica, ¿sí?, que no tiene explicación por las leyes racionales o las leyes naturales. Perfecto. Andrés, por allá, la incertidumbre permanente en que los mantiene el cuento fantástico. Bien. Sofía. Sí, Sofía, contanos. Muy bien. Sofía nos habla de los temas que abordan los textos fantásticos. Perfectos, son temas que nos crean incertidumbre, la vaguedad permanente, tienen que ver con castillos, con cuestiones de elementos sobrenaturales que no tienen una existencia real, que se dan dentro de la oscuridad, ¿sí?, y que nos generan una tensión permanente. David, ¿sí?, hay un narrador, ¿sí?, omnisciente, y a veces se confunde entre el narrador y el lector. Perfecto. Muy bien, y podemos seguir enumerando otras características más. Ya Brisa te está diciendo sobre la linealidad. Bien. Constantemente el pasaje del pasado al presente y continuamente los tiempos que se van corrompiendo. Perfecto. ¿Sí? Que se van como entremezclando y demás y a veces se confunden. Muy bien. Bueno, ahora vamos a seguir en una segunda actividad. Como ya vimos las características del cuento fantástico, sabemos cuáles son, ahora vamos a trabajar con algunos autores propios de este subgénero de cuento fantástico. Algunos de ellos, por ejemplo, los que vamos a nombrar ahora, son Julio Cortázar, Borges, Ana María Shua, ¿sí?, Horacio Quiroga, Silvino Campo, Bioy Casares. Bien, muy bien. Hoy especialmente seleccionamos para trabajar a Julio Cortázar. Luego vamos a hacer la biografía de él, que la van a hacer haciendo una reseña. Pero ahora vamos a trabajar algunos textos que ya tienen arriba de los bancos, que los tienen para ir leyéndolos, si los querés enumerar, Caro. Sí, uno es La continuidad de los parques y el otro es La noche boca arriba. Ustedes tienen una versión de cada uno y los van a ir trabajando en parejas pedagógicas o en grupo. Y bueno, yo les voy a ir dando una mini guía, unas preguntitas para que más o menos vayan contestando y vayan teniendo una secuencia de los cuentos fantásticos, para luego después hacer una puesta en común. Perfecto. Te escuchamos, Caro, entonces. Bueno, a ver, les dicto primero la continuidad de los parques. La primera pregunta, chicos. ¿Por qué es un cuento fantástico? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué mensaje expresa la continuidad de los parques? Tercer pregunta. ¿Cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el final de la continuidad de los parques? Tienen que marcar ahí en el texto con donde se encuentra, digamos, la introducción. Ya sabemos que tenemos un nudo, que tenemos un desarrollo y luego un desenlace final, que es donde supuestamente está el final del cuento. Siempre cuando hablamos de cuentos fantásticos sabemos que es a libre imaginación. Cada uno va a encontrar su propio final. ¿Cómo se puede interpretar el título de este texto? ¿Y cuál es el narrador? Muy bien. ¿Terminaron? Les repito las preguntas nuevamente por las dudas. ¿Por qué es un cuento fantástico? ¿Qué mensaje expresa la continuidad de los parques? ¿Cuál es el inicio, el nudo y el final de la continuidad de los parques? ¿Y cómo se puede interpretar el título de este texto?
qué clase de narrador tiene. Luego vamos a las preguntas de La noche boca arriba. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las historias que aparecen en este texto? ¿Cuál es la sorpresa al final de este texto? ¿Qué elementos en común tienen los protagonistas de estas dos historias? ¿Qué es la guerra florida en este texto? Y al final, escribe un final diferente a esta historia. Cuando hablamos de La noche boca arriba siempre hablamos de dos historias paralelas. Justamente hay un hecho sobrenatural que irrumpe y que da el pasaje a otra historia dentro de esa misma historia. Entonces, repito nuevamente las preguntas. ¿Cuál es la historia que aparecen en este texto? ¿Cuál es la sorpresa al final del texto? ¿Qué elementos en común tienen los protagonistas de esta historia? ¿Qué es la guerra florida en este texto? Y escribe un final diferente en esta historia. Ustedes ahora van a desarrollar estas preguntas con una lectura de los libros que tienen ahí ustedes en los bancos y por grupo. Y bueno, y luego vamos a leer entre todos a ver a qué final hemos abordado entre todos. Bien, tienen una media hora para hacer la actividad y demás, y luego haremos la puesta en común. Bueno, finalizada la puesta en común, vamos a leer ahora la biografía que ustedes tienen para conocer quién es este autor, dónde nació, dónde se mudó luego con sus padres, cuándo volvió, cuándo recibió el premio Konex, porque es reconocido como un autor relevante en realidad de este subgénero. Y ustedes luego van a hacer una reseña, como me dijo la profesora, que ya han aprendido cómo se hace una reseña, para tener una reseña de este autor que ha sido el elegido por ustedes y por nosotros para trabajar y abordar lo que es el subgénero fantástico. Y abajo, como cierre, para finalizar, haciendo como una propia autoevaluación, le vamos a dar, sí, para completar, 2 frases incompletas. La primera, para anotar, lo que aprendí, puntos suspensivos. Y la segunda, lo que más me gustó del cuento fantástico. Les damos estos 15-20 minutos que quedan de la clase para que hagan esta autoevaluación, esta reflexión. Esperemos que a partir de ahora conozcan lo que es el subgénero del cuento fantástico y el día de mañana, como futuros lectores, o actualmente como lectores, al momento de poder elegir qué leer dentro de lo que es la literatura, lo tengan muy presente y sepan qué elegir porque lo aprendí alguna vez en la clase de literatura. Muchas gracias y nos vemos en otro momento. Muchas gracias, chicos. Hasta la clase que viene.